Vamos a por la cuarta clase. Ya hemos superado el ecuador del curso. Y en esta clase que vamos a ver hoy, vamos a entrar de lleno en el interior de la cámara. Vamos a conocer cada uno de los menús y qué tipo de parámetros y qué funciones podemos cambiar en cada uno de ellos. Pero antes de nada, debo comentar que dependiendo de la gama de la cámara, vamos a tener unos menús organizados de una forma u otra. En una cámara compacta, por ejemplo, los menús son relativamente simples. Normalmente tienen como mucho dos secciones y en ellas se agrupan todas las funciones personalizables de la cámara. En cambio, en una cámara, por ejemplo, de objetivos intercambiables, que aunque sea de gama baja, ya tenemos submenús y menús un poquito más organizados y con más funciones. En una cámara ya profesional tenemos unos menús mucho más organizados, más estructurados, en los cuales ya encontraremos funciones de una cámara de estas características. Aún así, aquí vamos a conocer principalmente cuáles son los menús que suele tener una cámara, para qué es cada uno de ellos y qué podemos encontrar dentro de ellos. El primero de ellos es el Quick Menú o el menú de acceso rápido. En este menú solemos estar cuando la cámara está trabajando, es decir, cuando estamos disparando. Este menú suele ser el que cuando, por ejemplo, en una cámara reflex, solemos estar viendo cuando estamos trabajando por el visor. Mientras tanto, en la pantalla están apareciendo los parámetros de la foto y todos los ajustes que tengan que ver con la misma. Este menú también podemos visualizarlo ya no solo cuando miramos por el visor en una cámara reflex, también en una sin espejo o, por ejemplo, cuando en una cámara tanto reflex como sin espejo estamos viendo a través de la pantalla, la cual nos dirá la información de la foto, y además, si pulsamos el acceso a este menú, que suele estar simbolizado con la letra Q, nos sacará toda la información del menú rápido, es decir, del Quick Menú, distribuida a lo largo de la pantalla. ¿Y qué podemos cambiar dentro de este menú? Pues bien, vamos a hacer ahora un repaso de todas las funciones personalizables que tenemos dentro de él. En primer lugar, en el extremo izquierdo superior, la cámara nos dice en qué modo estamos trabajando, ya sea en manual, prioridad de abertura, prioridad de diafragma, programa P, cualquier modo. En la segunda posición tenemos la velocidad de obturación. Ahí la cámara nos va a enseñar el valor de velocidad de obturación que tengamos seleccionado en ese momento o que vayamos a cambiar. En la tercera posición, la cámara nos dice en qué diafragma estamos, y cuando vayamos cambiando el diafragma con los diales nos irá mostrando el nuevo valor. Y aún más a la derecha tenemos la ISO, que nos dice exactamente lo mismo, en qué valor estamos, y además con la ruleta podemos ir cambiando el valor. Si bajamos un renglón y vamos hacia la parte izquierda, encontramos el exposímetro. El exposímetro lo veremos en más detalle en una próxima clase, pero para que lo entendamos de forma simple, él nos dice la cantidad de luz que tenemos en la foto. Además, si entramos dentro de él, podremos hacer una configuración de HDR, es decir, podremos configurar la cámara para que haga una serie de fotos seguidas de diferentes exposiciones. Todo esto también lo veremos en la clase dedicada a la exposición, a cómo exponer correctamente una imagen. De momento, lo dejamos ahí. Seguimos con el ajuste de exposición del flash. Si trabajamos con el flash integrado de la cámara, es decir, con el flash que la cámara tiene en la parte superior, si nuestra cámara lo tiene, en este apartado podremos cambiar su intensidad en base a 3 niveles, es decir, podremos decirle al flash que sea más potente o menos potente. En el siguiente punto vemos las configuraciones de color. En este apartado podemos cambiar el estilo de la imagen, es decir, podremos cambiar los colores, la nitidez, el contraste de la imagen. ¿Y esto para qué? Si trasteas con tu cámara podrás ver que tiene varios ajustes preestablecidos, que son paisaje, retrato, estilo normal, etc. Estos no son modos manuales, son configuraciones de color. Si las seleccionamos veremos cómo la cámara adecúa los colores, la nitidez y el contraste dependiendo del modo que seleccionemos. Por ejemplo, en un modo de
de paisaje la cámara resalta los colores. En cambio, en un modo de retrato la cámara baja un poquito la nitidez para evitar imperfecciones en la cara y además resalta un poco los colores de la piel. Como digo, son modos de color. También tenemos, por ejemplo, el blanco y negro, el cual nos desatura la imagen. Como detalle, comentar que si trabajamos en JPG y trabajamos con estos archivos, luego si trabajamos con por ejemplo, un blanco y negro, la imagen que se guarda no podremos recuperar los colores, ya que estaremos trabajando en un JPG. Si lo hacemos en un RAW, sí que podremos recuperar los colores del blanco y negro. Esto del RAW y el JPG también lo conoceremos en otra clase, pero como dato informativo creo que es interesante. El balance de blancos. Repito, tenemos una clase también dedicada al balance de blancos. Aquí es donde podemos cambiarlo, es decir, si entramos dentro de él, podremos cambiar el modo de balance de blancos, es decir, el modo de la temperatura de color que la cámara va a captar en la imagen, ya sea más cálido o más frío, o con un modo totalmente manual. Como ya digo, tenemos una clase dedicada a esto, por lo cual no te preocupes, lo veremos en detalle y lo conocerás a la perfección. En el siguiente apartado podemos toquetear el tinte de la imagen, por así decirlo. Es decir, si tenemos una fotografía en la que se nos están yendo los colores, por ejemplo, al magenta, en este apartado podemos contrarrestar con una parrilla de color. Es decir, si entramos aquí dentro podremos ver cómo la cámara nos ha preparado toda una cuadrilla de puntos hacia colores como el verde, el rojo, el azul o el amarillo. Aquí podremos ir cambiando la configuración de color hacia un tono u otro para que nuestra imagen se ajuste perfectamente a lo que estamos buscando. Es un ajuste algo más técnico y que normalmente se utiliza algo menos. Aún así, puede ser perfecto, por ejemplo, en casos de fotografía de paisaje, en la que tengamos una luz concreta y la cámara nos dé alguna dominante de algún color en concreto. El ajuste de luminosidad. En este ajuste, la cámara, por así decirlo, crea una especie de iluminación añadida a la imagen. Es decir, es un modo en el cual la cámara, depende de cómo lo tengamos configurado, le va a dar un plus de fuerza o de nitidez o de luminosidad a las fotos. Depende de qué nivel tengamos seleccionado, lo notaremos más o lo notaremos menos. Sin embargo, en mi caso por lo menos, no es algo que utilice constantemente. Pasamos al siguiente punto. Aquí conocemos los modos de medición. Los modos de medición van ligados con la exposición de la foto y con la cantidad de iluminación que vamos a tener en ella. En las siguientes clases veremos estos puntos y estos modos en detalle, los conoceremos y sabremos utilizarlos. De momento, aclaro que en este apartado podremos intercambiar entre los 4 modos que habitualmente tenemos en la cámara. En el siguiente cuadradito podremos ajustar el modo de enfoque de la cámara. Es decir, si la cámara va a trabajar con un enfoque continuo o con un enfoque simple o con un enfoque mixto, dependiendo también de la gama de la cámara. ¿Y qué son estos modos de enfoque? Tenemos también una clase dedicada a cómo enfocar correctamente una imagen, pero ya os adelanto que en este apartado le podemos decir a la cámara si queremos que solo enfoque una vez o queremos que mantenga el enfoque a lo largo de toda una ráfaga de fotos, para así mantener enfocados o no los sujetos en movimiento. En el siguiente punto podemos seleccionar cómo queremos que dispare la cámara, es decir, si queremos que dispare en ráfaga silenciosa, disparo simple silencioso, con temporizador, etc. Y por último, el cambio entre JPG y RAW. Ya lo hemos comentado que existen 2 modos a la hora de disparar en la cámara, el JPG y el RAW. Como digo, los conoceremos más a fondo, pero en este ajuste podremos trabajar ya solamente en JPG, solamente en RAW o en RAW y JPG a la vez, y la cámara nos creará 2 archivos. Bien, conocido ya el menú rápido o el Quick Menú, vamos a conocer ahora el menú principal de la cámara. En él es donde se encuentran todas las funciones que podemos cambiar en ella. Y además suele ser el menú más dificultoso, más grande y que normalmente más quebraderos de cabeza nos genera a los aficionados o profesionales
cuando empezamos a manejar una cámara nueva, ya que nos tenemos que acostumbrar a él y tenemos que conocer dónde está cada parámetro. Para acceder a este menú, normalmente todas las cámaras tienen un botón llamado menú, el cual una vez pulsado, la cámara nos trasladará directamente desde la pantalla que estemos hasta la zona del menú. Normalmente cada fabricante organiza los menús de una forma diferente. En el caso de la cámara que vamos a ver en este curso, están organizados de una forma y seguramente en tu cámara estén organizados de otra, porque puede ser que sea de otro fabricante o puede ser que directamente sea otro modelo de otra gama. Por lo cual recomiendo que trastees con ella, también que tengas cerca el manual de funcionamiento y que compares con lo que estás viendo en el curso, para así encontrar perfectamente los ajustes que estamos viendo. Aunque también puede darse el caso de que al ser, en el caso de la cámara que vemos en el curso, una cámara de gama más alta y tú tener una cámara de gama algo más baja, puede ser que no encuentres exactamente los mismos ajustes, pero gran parte de ellos sí que deberán de estar. Dentro del menú principal de la cámara solemos encontrar varios submenús o varias zonas organizadas por las funciones en las cuales se encuentran dentro de ella. El primer apartado que suele tener un menú de este tipo es el apartado de disparo, el cual normalmente suele estar simbolizado por una cámara, es decir, el icono de una cámara. En él encontraremos todas las funciones que las cámaras tienen relacionadas con la toma de imagen, ya sea en el caso de una reflex por la toma a través del visor o por la toma a través de la pantalla. Es decir, podremos seleccionar ajustes para cuando estamos trabajando por el visor y cuando trabajamos por la pantalla, por lo menos en las cámaras reflex. Dentro de este menú solemos encontrar ajustes como por ejemplo algunos de los que tenemos ya en el Quick Menú, como cambiar de JPG a RAW, cambiar el modo de avance, es decir, el modo de disparo de la foto, si es en ráfaga, si es disparo simple. También podremos cambiar ajustes del flash. También podemos decirle a la cámara cuánto rato queremos que nos muestre la imagen una vez tomada, es decir, cuando la tomamos nos sale en pantalla, le podemos decir a la cámara cuánto rato queremos que nos muestre esa imagen en la pantalla. Como ya digo, dentro de este menú se encuentran todas las opciones relacionadas con el disparo de la cámara. Son casi infinitas y dependiendo del modelo nos encontraremos con 1000 opciones diferentes. Aquí hemos visto algunas de ellas, pero lo importante es conocer qué hay dentro de este menú, que es, como ya bien he dicho, los ajustes relacionados con el disparo de la foto. Así que te propongo que mires, observes y conozcas qué tiene tu cámara dentro de este menú. Pasamos ahora al menú de reproducción. En él podremos tocar todos los ajustes relacionados con las imágenes que ya han sido tomadas. Normalmente, por lo menos en el fabricante Canon, este menú se simboliza con una flechita de play rodeada por un rectángulo. Como ya bien he dicho, en este menú podemos encontrar todas las funciones relacionadas con las imágenes que ya han sido tomadas, es decir, aquí podremos, por ejemplo, borrarlas, girarlas o además otras opciones, como por ejemplo ordenarlas dependiendo algún criterio que nosotros podamos establecer. También podremos protegerlas, es decir, podremos añadirles una especie de candado para que no las borremos accidentalmente, configurar incluso fotolibros, es decir, desde la cámara ya podremos, dependiendo del modelo y del fabricante, configurar una especie de álbum con las fotos que vamos tomando y otras muchísimas funciones más, que como ya bien he dicho, lo más interesante es que tú trastees con ellas. Pasamos al tercer apartado del menú, el menú de funciones. En él podemos decirle a la cámara, por ejemplo, que nos formatee la tarjeta, algo que nos puede venir bien cuando hemos realizado un trabajo fotográfico y hemos pasado ya todas las imágenes al ordenador. Aquí le diremos a la cámara que formatee la tarjeta, eliminando de ella todos los archivos que haya. Podremos también decirle cómo queremos que estas imágenes se muestren una vez han sido tomadas. En cuanto a la rotación, es decir, si realizamos una toma vertical, la cámara luego en el ordenador podrá hacer que esas imágenes se giren automáticamente o no. Por ejemplo, en un modo que se llama autorrotación. Aquí estableceremos este parámetro. En este menú también tenemos los ajustes de configuración inalámbrica.
es decir, la conectividad de la cámara hacia otros dispositivos, como puede ser el teléfono móvil o el ordenador, vía Wi-Fi, vía Bluetooth o vía NFC. También podremos decirle aquí a la cámara cómo queremos que numere o gestione los archivos de las fotografías que ya han sido tomadas, es decir, por número de foto, o cómo queremos que organice las carpetas dentro de la SD. Como ya digo, es muy interesante que tú visualices qué hay en los menús de tu cámara y los relaciones con lo que estamos viendo aquí. Como ya viene comentado, son muy grandes y cada fabricante tiene sus propias funciones. Pasamos al penúltimo apartado del menú, el menú de ajustes personalizables. Aquí cada cámara tendrá cosas muy diferentes. En mi caso, podemos ir entrando por diferentes apartados en los cuales podemos configurar opciones en la exposición, por ejemplo, o en el enfoque, entre otras cosas. Aquí le podremos decir a la cámara cosas concretas que, por ejemplo, queremos que nos muestre en el visor o en la pantalla para tener una configuración de la cámara más a nuestro gusto y que tener las herramientas precisas en cada modo y en cada método de trabajo. Por último, nuestro menú. El menú en el que podremos decir a la cámara qué ajustes son nuestros favoritos para acceder a ellos rápidamente. Si entramos en él, podremos decirle a la cámara qué partes de todo el menú que hemos visto anteriormente son las que más utilizamos. Y ella creará aquí una lista para que directamente nosotros vayamos a este apartado y entremos a la configuración que estamos buscando sin tener que estar pasando por todos los submenús anteriores. Es un ajuste bastante interesante para trabajar todavía más rápido. Bien, ya hemos visto el menú rápido o el menú quick, el menú principal, y ahora nos queda ver el menú de reproducción, es decir, el menú que nos muestra la cámara cuando estamos viendo ya las imágenes que hemos tomado. En este menú podemos realizar una serie de ajustes o visualizar los parámetros de la foto o vídeo que hayamos tomado. Como vemos, cuando abrimos una imagen que ya ha sido tomada y que tenemos en la tarjeta, podemos trabajar con diferentes vistas. Es decir, podremos ver la imagen en la pantalla totalmente limpia o podremos ir añadiéndole parámetros o cambiando las vistas para conocer realmente cómo es la foto. ¿Y a qué me refiero con conocer la foto? Como vemos en la primera vista, nos aparecen en la parte superior e inferior parámetros de la foto como son la velocidad de obturación, el diafragma, la ISO, el número de la fotografía y otros parámetros básicos de la foto. En cambio, si entramos al siguiente menú de visualización, vemos como ya la cámara nos dice mucha más información de la foto. Nos muestra el histograma, nos muestra con qué balance de blanco se tomó, la hora, el día y un montón de parámetros más que son súper interesantes para conocer cómo es nuestra foto y determinar si puede ser válida o no. Además, muchas cámaras tienen un ajuste que nos puede venir muy bien y es el aviso de zonas quemadas. Si os acordáis, en la clase número 2 vimos los 3 parámetros fundamentales del triángulo de la exposición y vimos que determinando cada uno de ellos podíamos tener una imagen más expuesta o menos expuesta, es decir, más clara o más oscura. Imagínate que tomas una imagen que está muy clara y tiene zonas que son totalmente blancas. En este menú de reproducción, cuando pasamos a la vista número 2, que ya la cámara nos muestra el histograma, en la miniatura le podremos decir a la cámara que nos diga qué zonas son las que están quemadas. Y esto nos vendrá bien para conocer cuál es la exposición de la foto, ya no solo por el histograma, sino también por el aviso de zonas sobreexpuestas. También le podemos decir a la cámara que nos diga dónde tenemos el punto de enfoque. Es decir, nos mostrará con un cuadradito rojo en qué punto enfocamos a la hora de tomar esa fotografía. Si pasamos a la tercera vista, vemos que la cámara nos muestra un histograma de colores y no solo el de color blanco que habíamos visto hasta ahora. Este histograma de colores es el histograma RGB, Red, Green and Blue. Este histograma nos dice la luminosidad por los 3 canales de color que tiene el sensor. Esto es algo más técnico y de momento no hace falta conocerlo,
pero simplemente con conocer que lo tenemos y en un futuro lo podremos utilizar es algo interesante, aunque he de admitir que el histograma que más se utiliza normalmente es el histograma blanco, es decir, el de luminosidad, el que nos determina la cantidad de luz que tenemos en la foto. Pues bien, ya conocemos qué menús tiene nuestra cámara. Ahora te toca a ti trastear con ellos y trastear con tu cámara para ver qué funciones tiene y qué puedes personalizar dentro de estos menús. Como ya sabes, puedes contactar conmigo y podemos ir viendo cuál es el avance que vas teniendo a lo largo del curso. Puedes preguntar dudas y yo estaré encantado de resolvértelas. Nosotros ya nos vemos en la próxima clase, la cual es fundamental. Veremos cómo enfocar y cómo exponer correctamente, algo muy básico en la fotografía. Así que yo te espero en la próxima. Adiós.